Bueno, quiero dar una bienvenida a todos y cada uno de ustedes, los que están conectados y a los que se conectarán. Agradecemos al Señor que nos dé esta oportunidad y este tiempo. Y bueno, esta noche va a ser un tiempo maravilloso como siempre lo hemos tenido, gracias al Señor. Es un tiempo de ser sobreedificados con la palabra de gracia del Señor. También con la unción del Espíritu Santo que nos dé la revelación que requerimos en la palabra de Dios. De manera que, además de bienvenidos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su presencia en esta noche con nosotros, con cada uno. Les invito a que cerremos nuestros ojos ahí donde estamos, de manera que vamos a orar. Padre bueno, queremos darte muchas gracias por tu presencia hoy en medio nuestro. Tú nos has dicho que allí donde dos o más nos reunamos en el nombre de Jesucristo, Jesús está en medio nuestro. Deseamos, Señor, que tú te pasees, camines hoy en medio de nosotros, tocando, alumbrando, redarguyendo, instruyendo. Señor, gracias. Gracias. Queremos en esta noche invocar la misericordia tuya, el cuidado tuyo para con cada uno de nosotros. Invocamos tu presencia, la cual quita el cansancio físico, el cansancio mental de casi ya una semana de trabajo, de labor. Y deseamos que seas tú mismo, Señor amado, obrando esta noche en nosotros. Que tu palabra sea grabada como con cincel, grabada como con fuego en el corazón de cada uno de nosotros, en nuestra conciencia. Que las revelaciones que nos das hoy, Señor, queden eternamente grabadas en cada uno. Y damos gracias, oh Dios de gloria, por la sangre tuya, oh Señor Jesucristo, sangre que ya fue derramada, precio que fue pagado en rescate por todos y cada uno de nosotros. Y agradecemos el que podamos dar testimonio a las tinieblas hoy. Testimonio acerca del poder y la obra de la sangre de Jesús en cada uno de nosotros. Hoy ordenamos a las tinieblas que callen, que dejen todo ruido espiritual que nos impida oír, que nos impida entender, y que podamos escuchar solamente la palabra tuya, bendito Padre. Te damos gracias por ello. Y recibimos el amén que procede de ti, amado Dios. El así sea que de ti procede, de tu boca es una orden. Lo que tú ordenas existe, lo que tú dices es hecho, eres Dios. Has establecido tu trono en los cielos y todo cuanto has querido has hecho, Señor amado. Hoy declaramos que tú por tu divino poder y por la obra del Espíritu Santo y de tu palabra, nos metes en el reposo, bendito Dios. Nos reafirmas, nos das entendimiento en qué consiste ese reposo que tú te has propuesto. Gracias por ello, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas. Amén. Y amén, Señor de gloria. Gracias, Padre. Bueno, muy bien, amados, hemos estado recorriendo la jornada de risa con doble S. Y realmente Dios nos trae de una jornada anterior que se llamó Ligna. Ligna quiere decir blancura. Y allí el Señor nos mostró claramente cómo podemos ser a través de Jesucristo como ese pan de ofrenda, ese pan de flor de harina amalgamado con el aceite que es la presencia de la persona del Espíritu Santo, que se dio en libación como vino. Es a través de Él y con Él y por Él que vamos a ser librados de la incredulidad y la confianza en nosotros mismos. De manera que damos gracias a Dios por ello y lo bendecimos. Ese Ligna, esa jornada realmente nos prepara para entrar a la jornada de risa, que es una jornada en la que nos muestra que Dios nos da todos esos recursos maravillosos a través de la obra de Jesús solo con un propósito, y es que entremos en el reposo de Dios. Entonces vamos a trabajar eso en esta noche y va a ser una noche poderosa y de gran revelación para todos nosotros. Entonces, estamos con la segunda parte de la jornada de risa. Dice allí la escritura en Números 33, 21. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Debemos recordar que el hombre, para poder cumplir su propósito en Dios, tiene que descansar en Dios. Vimos que el reposo es una señal entre Dios y nosotros, es una señal de esa relación de amor y de confianza mutua. Vimos que el reposo es una manifestación de pacto, de alianza. Vimos que
el reposo es también el reino. Entrar en el reino es entrar en el reposo de Dios. Vimos que Jesús, en la mayoría de las veces que habló sobre el reino, lo hizo en día sábado, en día de descanso. Tiene algo que ver eso, ¿no? No es una coincidencia. En la Biblia no tenemos coincidencias, sino cosas perfectamente predeterminadas por Dios con un propósito. Y finalmente vimos que el reposo es lo que realmente nos permite estar en comunión con el Espíritu Santo. Estar en reposo es realmente vivir la vida en el Espíritu. Cuando estamos en todo ese mover del mundo, de angustia, de afanes, realmente estamos viviendo en el viejo hombre. No estamos viviendo en el mundo del Espíritu, sino en el mundo de la carne. Entonces, con todos esos elementos que hemos tenido sobre el reposo, vamos a revisar hoy más sobre el tema del reposo y van a estar ustedes, creo, asombrados. Quiero también pedir a las personas que aún no han recibido lenguas que estén muy atentas a la enseñanza de esta noche, porque van a encontrar como entender el propósito de las lenguas. Y creo que si entendemos el propósito, vamos a tener una mayor capacidad de estar dispuestos para recibir las lenguas. De manera que esta será una noche de bendición para todos. Al final, oraremos pidiendo al Señor que nos dé el orar en lenguas para quienes no las tienen. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son los ciclos de crecimiento en el reposo? Entonces, vamos al libro de Isaías y vamos a leer en el capítulo 28 los versos 9 al 13. Isaías 28, 9 al 13. Dice la escritura allí: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Entonces vemos que así empieza Dios a enseñarnos con la ley, con una figura, y luego vienen las lenguas, esa señal del Espíritu. Ojo pues que Isaías 28 está hablando de esa conexión maravillosa que existe entre el orar en lenguas y lo que es el reposo. Entonces Dios empieza a enseñarnos con la ley, y vamos a ver en qué forma lo hace. Y luego vienen las lenguas, que son una señal del Espíritu, son una señal de haber entrado en el reposo, de que el Espíritu nos mete en el reposo. Dice acá, y sigue hablando Isaías 28, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Este pasaje es al que se refiere el apóstol Pablo en el capítulo 14 de Primera de Corintios, diciendo que estas lenguas del Espíritu eran una señal para los incrédulos. Yo quiero que recuerden que cuando hablamos del descanso en la lección pasada, dijimos que entrar en el descanso es una señal de diferenciación. El mundo no vive en el descanso, sino en todo el agite, en toda la preocupación, en toda la ansiedad, en toda la preocupación de qué van a comer, qué van a vestir, qué van a beber. Mientras que Dios desea mediante el Espíritu Santo meternos en el reposo de Dios. Entonces, los incrédulos al vernos en ese reposo, ellos van a decir, esta gente tiene algo que yo no tengo. Ellos viven en una paz, en un descanso que yo no tengo. ¿Cómo lo obtengo? ¿Qué es lo que debo hacer? Les va a llamar la atención. Ahora, las lenguas tienen que ver con el reposo en cuanto a que el Espíritu Santo quiere ayudarnos, aún en lo que es la oración. De modo que las lenguas son una señal de que el Espíritu Santo nos ha metido en el reposo de Él, aún en la oración, que es, diríamos, la actividad más frecuente que tenemos como cristianos, la oración. Entonces dice acá, este pasaje es al que se refiere el apóstol Pablo en el capítulo 14, 1 Corintios, diciendo que estas lenguas del Espíritu eran una señal para los incrédulos. Recuerden también que el Señor Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. En mi nombre hablarán en otras lenguas, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, ¿cierto? Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. El Señor Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen.
hablarán en otras lenguas. ¿Señal de qué? Señal de que han entrado en el descanso. Señal de que el Espíritu Santo es el que ora a través de esa persona, intercede ante Dios. De que es una señal de que ni siquiera para orar tenemos que esforzarnos, porque Dios en nosotros está orando al Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Entonces, en el verso 12 encontramos que dice, a los cuales él dijo, este es el reposo. Acaba de hablar de lenguas, en lengua de tartamudo, ¿no? Sí, está hablando de las lenguas del Espíritu Santo, del don de lenguas. Entonces dice, este es el reposo. Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces, nosotros necesitamos decir hoy, Señor, yo quiero oír y quiero aceptar, quiero recibir lo que tú me estás dando. Dios está diciéndonos hoy con todo su amor que el don de lenguas es algo que mostrará esa señal de que hemos entrado en el reposo. Y será una señal para los que no tienen reposo, los que no tienen descanso. Muchos ven las lenguas simplemente como algo raro, como algo que es un don que te hace ver muy espiritual, pero no hemos visto cuál es el sentido real de las lenguas. Las lenguas, ante todo, son una señal de que el Espíritu Santo nos metió en su reposo. Se refiere a la ayuda, dice nuestro texto, o al socorro del Espíritu. Porque ¿cuándo es que la persona habla en lenguas? Cuando quiere sobresalir sobre los demás, cuando quiere que lo vean muy espiritual, cuando quiere simplemente, sí, tengo el bautismo en el Espíritu Santo y la evidencia es que tengo lenguas. Hasta allá incluso llegamos. Yo estuve caminando en ese camino durante 2 años sin recibir las lenguas. Pero cuando nosotros vemos que aún para la oración estamos tan limitados, porque la oración con el entendimiento, aunque Pablo no la elimina, la oración con el entendimiento es limitada. Si tú empiezas a orar por las personas, tarde o temprano se te acaba la lista. Tarde o temprano te das cuenta que todos los días estás repitiendo lo mismo, por las mismas personas. Llega el día en que sencillamente le estás repitiendo lo mismo y por las mismas personas, al orar con el entendimiento, no con las lenguas del Espíritu, te parece algo muy aburrido, muy soso, algo muy no fructífero. Y terminas aburriéndote y dices, no voy a orar más. Entonces, desechas la oración con el entendimiento y días después o meses después dices, tengo que volver a orar y otra vez arrancas en tu propia fuerza, en tu en tu propio deseo, en tu propio propósito, ¿cierto? Pero Dios está haciendo un proceso en medio de ese entrar, a orar con el entendimiento, retirarnos, luego volver a entrar, luego volvernos a retirar, hasta que algún día entendamos que necesitamos de la gracia del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo, que necesitamos algo que sea sobrenatural para que el orar sea algo totalmente sobrenatural en nosotros, que sea naturalmente sobrenatural, que tú puedes orar porque el Espíritu va a orar por quien sabe que hay que orar en el tiempo que hay que orar, por cosas, circunstancias que desconocemos incluso. Y el Espíritu Santo te va a mostrar cuando tú oras en lenguas por qué Él está orando o por quién está orando o por qué condición o circunstancia está orando. Entonces, observen cómo el orar en lenguas es una ayuda para entrar en ese reposo, en ese descanso, en donde es Dios quien hace lo que ya propuso y no nosotros en nuestra propia fuerza. Muy bien. Entonces dice acá, se refiere a la ayuda o al socorro del Espíritu, porque ¿cuándo es que la persona habla en lenguas? Cuando no sabe qué pedir. Y si supiera qué pedir, no sabe pedir como conviene. Interesante, ¿no? Primero, yo no sé qué pedir. Si tú te levantas hoy y dices, Señor, pues yo realmente no sé qué pedir hoy. No sé si volver a pedir por la misma familia, por mi esposo, por mi esposa, por cada uno de mis hijos, por cada uno de mis nietos, por cada persona de la congregación, por mi pastor. Señor, eso lo estoy diciendo hace 20 días de la misma manera todos los días. Es más, muchas veces copiamos la manera de orar del pastor o de algún otro líder. Pero llega el día en que nos cansamos de ello, ¿cierto? Entonces, si usted supiera qué pedir, pues sería como lo primero que usted desearía, ¿no? Hoy, ¿por qué tengo que pedirte, Señor? Ahora, Dios lo que nos dice es, si usted supiera qué pedir, tiene otro problema, otro obstáculo, y es que usted no sabe pedir como conviene. ¿Por qué? Porque usted no conoce los tiempos de Dios.
usted no conoce las intenciones de Dios para ese día y para cada persona y para cada circunstancia, porque tú no conoces todos los principios que gobiernan el mundo del Espíritu, pero el Espíritu Santo en nosotros sí conoce las intenciones, los tiempos, los sentimientos de Dios para hoy, para cada persona, para cada circunstancia en el planeta entero. Entonces es otra dimensión en la oración totalmente diferente. Entonces, nosotros no sabemos qué pedir y si supiéramos qué pedir, no sabemos pedir como conviene. Por eso necesitamos del Espíritu Santo y tener la oración en lenguas. La oración en lenguas no es más que la intercesión que el Espíritu hace a través de nosotros, pero es algo que hace el Espíritu Santo. Entonces dice acá, así es cuando el Espíritu te ayuda con gemidos indecibles, como dice Romanos 8:26. ¿Cuándo? Cuando no sabes qué pedir ni pedir como conviene. En esa situación es que el Espíritu te ayuda con gemidos indecibles, como dice Romanos 8:26. Leamos Romanos 8:26, por favor, los que tienen su Biblia a la mano, ojalá todos la tengan. Vamos a leer entonces Romanos 8:26. Dice allí la Escritura. Dice la Escritura. De igual manera, Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Recuerden ustedes que muerte, cuando hablamos de muerte espiritual, realmente se refiere la palabra de Dios a lo que es debilidad extrema. O sea, somos tan débiles en la oración como en todas las demás cosas que no sé ni qué pedir hoy ni pedir como conviene. O sea, estoy como muerto, soy un hombre débil en la oración, estoy como muerto en la oración. Eso es lo que está diciendo acá el libro de Romanos. Ahora, si yo estoy como muerto, entonces el Espíritu puede ahora sí vivir su vida en mí. ¿Se acuerdan? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en este cuerpo terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó en rescate por mí. Entonces, para que el Hijo, que hoy en día lo tenemos en la persona del Espíritu Santo, viva su vida de oración en nosotros tenemos que llegar a reconocer esta terrible debilidad. Somos como muertos para orar, somos como muertos. No tenemos el poder de saber qué pedir ni pedir como conviene. Entonces, lo que nos está diciendo Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuáles son esos gemidos indecibles? Las lenguas. Porque son gemidos que yo no puedo memorizar y hacer que mi entendimiento, mi mente intervenga. Cuando yo estoy orando en lengua, de repente fluyen de mis entrañas, pasan por mi boca, pero no pasan por mi mente, por mi entendimiento. Entonces lo que nos dice aquí la Escritura, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, aquí tenemos ese don de lenguas, que es una señal de que fuiste bautizado, sumergido en el Espíritu Santo, ¿cierto? Y que estás descansando incluso en el campo de la oración. Entonces dice acá nuestro texto, el reposo es la vida en el Espíritu, es la confianza en el Espíritu, es contar con Dios. Jesús vino para dar reposo al cansado. Y si no quisieron oír, ¿qué hace entonces Dios? No quisieron oír de que había un don de lenguas que lo daba el Señor a quienes aceptaran su debilidad incluso en la oración, que era el Señor. Yo definitivamente como persona natural, separado del Espíritu Santo, soy como un muerto hasta para orar, Señor. Ayúdame. Necesito ese don maravilloso, que el Espíritu Santo sea el que ora en mí. Yo quiero entrar en ese reposo, en ese descanso, incluso en el mundo de la oración, Señor. Quiero confiar en el Espíritu Santo. Él intercede como conviene, de acuerdo a la voluntad del Padre, de acuerdo a las circunstancias, los tiempos, los sentimientos de Dios, los propósitos de Dios. Yo quiero descansar. No quiero estar desgastándome inútilmente para fracasar incluso en la vida de la oración. ¿Qué hace Dios cuando la gente no acepta entrar en ese reposo o no lo hemos entendido?
Entonces él dice, otra vez vienen a aprender. O sea, yo quiero ver qué es lo que dice la palabra, yo quiero obedecer a Dios, yo quiero agradar a Dios, pero aún seguimos con la idea de que en nosotros está la capacidad para lograrlo. Entonces fíjese cómo Dios trata con nosotros y se toma el tiempo para que lleguemos a declararnos que somos tan débiles como un muerto y que necesitamos la presencia y la obra del Espíritu Santo a través de nosotros. Qué interesante eso, qué hermoso. Ahora, es muy angustiante, sí, cuando uno desea realmente caminar con Dios y no obtiene las cosas en el tiempo de uno, a la manera de uno. Dios está dándote muerte, está permitiendo que mueras y que patalees y que hagas tantos intentos y que tantos intentos como fracasos tengas hasta que digas, Señor, me rindo definitivamente. Si tú no haces en mí, por mí, a través de mí, estoy perdido, Señor. Ya, desisto, no más. Que sea Cristo en mí a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando la persona no ha recibido y sigue intentando por sí misma, ¿qué sucede? Otra vez vienen a aprender. Como no entendieron la vida en el Espíritu, entonces vuelven otra vez a aprender como los niños con la ley como tutor. Recuerden que si el hombre quiere tratar en su propia fuerza, accionar en su propia fuerza, ¿qué hace Dios? Dice, ¿tú crees que puede accionar en tu propia fuerza? Bueno, me gustaría entonces que accionaras de esta manera y te da la ley. Bueno, entonces quiero que honres a tus padres. Bueno, entonces quiero que no mientas. Bueno, ¿quieres accionar por ti mismo? Bueno, yo te voy a decir qué es lo que yo quiero. No adulteres, no forniques, no mientas, no desees nada del prójimo, no mates, guarda las fiestas. Entonces, ¿qué hace el hombre? Trata de obedecer a Dios sin que lo logren, para que lleguen a descubrir que necesitan de la gracia. Dios se toma todo el tiempo necesario para que muramos a esa confianza que tenemos en nosotros mismos, ¿cierto? Muy bien. Que muramos a la incredulidad y a la confianza en nosotros mismos. La ley fue una añadidura que descubre la condición pecaminosa del hombre. La ley fue añadida para eso. Dios no nos da la ley para confiando en que la vamos a cumplir. Recuerden, no, Dios no lo hace de esa manera. Dios siempre dice, bueno, ellos creen que pueden hacer por sí mismos. Bueno, pues hagan entonces esto de esta manera, que es la manera que a mí me agrada. ¿Para qué? Para que fracasen. Y fracasen, intenten, fracasen, intenten, fracasen, intenten, hasta que digan, me rindo, tú tienes que hacer en mí, Señor amado. Estoy perdido, por mí mismo no logré nada. Y entonces el Señor te va a dar la ayuda del Espíritu Santo, te va a meter en su reposo, te va a meter en su descanso. Entonces la ley fue una añadidura que descubre la condición pecaminosa del hombre y que nos lleva a confiar y descansar solamente en Cristo. Pero como los hombres no aprenden a confiar en Cristo, sino que confían en sí mismos y actúan por sí mismos, entonces Dios les dice en la ley cómo tienen que actuar. Pero no les da la ley esperando que el hombre la va a cumplir, sino para enseñarle al hombre que necesita la gracia, que necesita al Espíritu Santo, y Dios se toma el tiempo que quiera. Si Dios quiere y tú eres una persona obstinada en que tú puedes por ti mismo, pues Dios puede demorarse en unos 5 años, en otros 10, en otros 30, en otros 50. No hay problema, por Dios no tiene problema. Recuerden que Dios no le corre al tiempo, el tiempo está dentro de Dios. Nosotros tenemos el tiempo fuera de nosotros, pero el tiempo está en Dios. Dios no le corre al tiempo. Entonces, Dios se toma todo el tiempo necesario para que mueras a ti mismo, a esa confianza en ti mismo, a esa fuerza propia. Y entonces dependas de la fuerza, del poder y la presencia del Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Estamos entendiendo, creo, cosas de lo que están sucediendo en nuestra vida, ¿no? Como no entienden cuál es el reposo, que es el Espíritu, entonces viene el mandamiento tras mandamiento para que el hombre en su fuerza, al tratar de agradar a Dios, vaya y caiga de espaldas y sea quebrantado, enlazado y preso. Vaya y caiga de espaldas. De espaldas. ¿Usted ha visto una persona que a lo mejor que esté corriendo y esté absolutamente agotado? ¿Qué hace cuando se tira al suelo totalmente agotado? Normalmente se tira de espalda, ¿no? Boca arriba. Está totalmente debilitado. Eso es lo que Dios está intentando hacernos ver, como una figura, con plastilina. A ver, una persona que está absolutamente agotada se tira al suelo, se estira completamente de boca arriba, ¿no? Cayó de espaldas, ¿sí? ¿Qué hace allá? Vaya y caiga de espaldas y sea quebrantado
quebrantado. ¿Qué es quebranto? Quebranto es que uno diga, sí, Señor, en mí mismo no puedo. Estoy físicamente, espiritualmente agotado, intentando orar, intentando reposar en ti, intentando confiar en ti. Mi confianza ha estado en mi fuerza, pero ya no más, ¿cierto? Fue quebrantado. Recuerden que quebrantar es el movimiento de nuestra nuca. Cuando usted dice, sí, Señor, ¿cierto? Cuando este movimiento con convicción de corazón, usted está quebrantando su cerviz, está aceptando lo que Dios ha querido mostrarte, que tú eres débil. Sí, Señor, soy absolutamente débil, aún en la oración, Señor. Soy absolutamente débil. Necesito de ti, necesito del Espíritu Santo, necesito de tu gracia. Sea tu presencia en mí, Señor. Eso es ser quebrantado. Enlazado y preso, pero por el Señor, como dijo Pablo, somos prisioneros de Cristo. Entonces, Dios quiere que eso suceda en ti y en mí, ¿no? Yo duré los primeros 2 años de mi vida batallando por tener las lenguas, pero nunca oí, nunca me enseñaron las personas que estuvieron a mi lado como guías espirituales míos acerca de la conexión que había entre el orar en lenguas y el reposo, entre el orar en lenguas como una señal de la relación de amor entre Dios y yo, que la iban a ver los de afuera. Nunca me enseñaron de las lenguas como una señal de que realmente estoy andando en pacto, en alianza con Dios, que Él es mi aliado, Él es mi ayudador, que el Espíritu Santo es mi consolador. ¿Cuál es el consuelo? Que el poder de Él está para mí y quiere fluir a través de mí. Ese es el gran consuelo, por eso se llama el consolador. A veces nosotros pensamos en consuelo como solamente en un estado de tristeza, de llanto, que alguien viene y me consuela. Pero el hecho de que el Espíritu Santo se llame el consolador significa el ayudador. Él es quien quiere estar haciendo en ti y a través de ti. Él quiere vivir su vida a través de ti. Él lo que quiere no es que tú vivas tu vida. No, no, mi vida muere, mi vida desaparece, mi vida es débil. Mi vida murió en Cristo, mi vida adámica murió en Cristo he muerto. En la muerte de Cristo se ha muerto mi vida como hombre adámico. Y ahora quien vive es el Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo pueda vivir su vida en mí, se requiere que ya no haya vida del viejo hombre. Y eso es lo que Dios está tratando con cada uno de nosotros. Esto es muy poderoso. Creo que esto te está dando esperanza, te está dando luz y te está manifestando el amor de Dios para que en esta noche recibas tus lenguas. ¿Ok? Muy bien. Otras citas que nos hablan del descanso, del reposo. Vamos a Isaías 37. Dice ahí la escritura, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Egipto es el mundo. De allá venimos, ¿no? ¿Qué es el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la gloria vana de la vida. Muy bien. Entonces nosotros venimos de allá. Y el Señor dice, ciertamente el mundo en vano e inútilmente te dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Quietos. Estarse quietos es confiar en Dios, no dejarse arrastrar por el oleaje del mundo. Nosotros venimos de un mundo competitivo, nos enseñan a ser competitivos. O sea, usted tiene que hacer más que los demás para sobresalir, ¿no? Entonces, si este señor ora en lenguas 1 hora, perdón, lengua no, con el entendimiento 1 hora, yo voy a orar 1 hora y media. Y si entonces encuentra otro que ora 1 hora y media, tú dices, voy a orar 2 horas. Y ahí estás en tus intentos, en tu propia fuerza, en tu competitividad. Ahí no tiene lugar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre te dirá, bueno, estoy esperando a que te quebrantes. Estoy esperando a que digas, sí, necesito el Espíritu Santo, por mí mismo no pude, lo intenté por 2, 3, 5, 20 años y no he llegado a ninguna parte. No he logrado hacer nada con la perseverancia y la efectividad que desearía, con los resultados que realmente desearía ver en mi vida de oración, en mi vida de relación con Dios. Muy bien, entonces, estarse quietos. La escritura con frecuencia nos anima a eso, ¿no? En Isaías 30:15 hay otro verso que dice, ¿no? Que en descanso y en reposo es nuestra salvación. En descanso y en reposo es nuestra salvación. Entonces, ¿en qué estado es que Dios trae salvación al ser humano? Cuando el ser humano, después de haber recibido a Cristo, ¿cierto? Está en descanso y en reposo. En descanso y en reposo es que Dios viene a salvarnos, porque el descanso, el reposo, es el mismo reino. Si tú estás dentro del reino, en el reino hubo salvación y habrá salvación. Entonces,
Es importante saber eso, ¿no? Y luego sigue diciendo Isaías 30:15, dice, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En quietud, nuevamente estar quietos, y en confianza será nuestra fuerza. Eres fuerte cuando tú estás quieto, no estás en tu propia fuerza intentando hacer, intentando controlar, mover. No, no, no. Es Dios quien está en mí. Y vamos a ver más adelante cómo sabemos que Dios está al control absolutamente de todo en tu vida para que tú tengas confianza en que Él sí está operando en tu vida si tú estás quieto y si estás en confianza hacia Él. Entonces, vamos hacia ahí. Vamos nuevamente. Revisemos Isaías 57:20. Dice allí la escritura. Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad. Los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Nuevamente Dios está diciendo, los impíos no pueden estarse quietos. Ellos tienen que moverse. Si mañana no hay que comer, ¿ahora qué hago? ¿A quién le pido prestado? ¿Dónde voy a conseguir plata? Voy a ir al banco, alguien me dé plata, tengo que cobrar. Fulano sé que tiene superávit, tal vez me puede dar la mano, pero hay que hacer algo, yo tengo que moverme. Entonces usted va como el mar, ¿no? Va de un lado a otro, de norte a sur, de oriente a occidente, de suroccidente a nororiente, y se mueve y hace. Tú no estás quieto, tú no estás en confianza. Tú no estás reposando, tú no estás descansando en Dios. Tú estás dependiendo de tu fuerza, de lo que tú puedes hacer y debes hacer. Grave eso. Muy bien. Entonces, los impíos, dice, siempre viven agitados de aquí para allá. Viven agitados. Por eso es que el descanso es una señal que Dios pone para que la vean los impíos. Si en tu vida no hay descanso y reposo, si en tu vida no hay quietud y confianza, los impíos no verán ninguna señal de que tú eres diferente realmente, de que Dios puso una señal para que ellos te vean diferente a ellos mismos. Los impíos tienen que ver eso como una señal que le llama la atención, que yo no digo, ¿usted cómo hace para vivir tan tranquilo? Enséñeme, dígame cómo es, porque yo vivo desesperado con el estrés al ciento, la adrenalina al ciento, ¿cierto? Estoy totalmente enfermo, estoy mal de los nervios, estoy mal de mi sistema físico y todo es debido al estrés, a la angustia, al afán, a la incertidumbre que vivo, al no sé qué pasará mañana. Estoy totalmente viviendo un infierno. Sí, viven un infierno. Pero ellos necesitan ver como señal que nos diferencia de ellos. Dios quiere eso. Dios quiere mostrarle al mundo que si hay una manera diferente de vivir. Si no hemos entrado en el reposo, es bueno que esta noche escuchemos lo que estamos escuchando. Si tú dices, pues yo vivo en ese mismo azar, simplemente que oro y lloro y le clamo a Dios, pero que yo tenga descanso, reposo y sea una señal que yo mismo diga, hola, yo mismo me siento extrañado, increíble, siento reposo interior, me siento en paz. Tengo muchos problemas, pero siento paz, creo que Dios está conmigo y puedo dormir bien. No estoy pues corriendo, intentando por mí mismo qué voy a hacer, cómo lo voy a resolver, qué voy a solucionar. No, de eso no se trata. No se trata. Muy bien. Entonces, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Si tú no puedes estarte quieto, pues tú estás como los impíos. Tú no estás mostrando el reino. Tú no estás mostrando que andas en alianza real con Dios. Tú no estás mostrando, tú no estás mostrando que hay una señal entre tú y Dios. Muy bien, bien interesante eso, se vuelve muy confrontativo, ¿cierto? Y sus aguas arrojan cieno y lodo, que en medio de ese activismo hay de todo, ¿no? Hay queja, hay reclamo, este no me quiso ayudar y tiene la plata, las personas no son sensibles, si ellos estuvieran en la misma necesidad, quién sabe qué hubiera hecho yo le hubiera dado, le hubiera ayudado, en fin, tantas cosas que pensamos, ¿no? Cuando estamos en nuestro propio mover. Sigamos mirando Isaías 58, versos 13 y 14, que es quizá una cita muy conocida por todos nosotros, ¿no? Siempre que nos hablan del descanso, el reposo, lo primero que nos dan es Isaías 58, ¿no? ¿En qué consiste el reposo? Entonces allí dice el Señor, en Isaías 58, 13 en adelante, si retrajeres del día de reposo tu pie, el pie significa ir y venir, ¿no es cierto? De hacer tu voluntad en mi día santo, de hacer tu voluntad en mi día santo. No es lo que yo desee resolver como yo creo que debe resolverse. No, 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 no. Sencillamente
Se trata de que se haga la voluntad de Dios, no la mía. Dice, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Miren cómo hay que llamar al descanso. Al descanso hay que llamarlo delicia, santo, o sea, es un estado en que uno está apartado, apartado con propósito de reino, ¿cierto? Glorioso de Dios. Dios quiere mostrar su gloria, su poder, que Él realmente es Dios, ¿no? La Escritura nos dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Dios dice, si ustedes están quietos, confiando en mí, van a verme obrar, van a verme a mí en todas sus cosas. Dice acá, y lo venerares. Venerar es darle respeto, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, o sea, en tus propios métodos, ¿no? ¿Cómo es que consigues la plata, no? ¿Cómo es que consigues el sustento? ¿Cómo es que consigues el techo? ¿Cómo es que consigues el vestido? No andando en tus propios caminos, o sea, en tus propios métodos y tus propias formas de obtener las cosas. Dice, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Ah, ahora, quiero que observen que todo esto tiene que ver con que si retrajeres del día de reposo tu pie, tu voluntad, ¿cierto? Si retrajeres el no andar en tus propios caminos, si retrajeres de no buscar tu voluntad, si te retrajeres de no hablar tus propias palabras. Entonces, estamos viendo de qué se trata, ¿no? Es una decisión que tienes que tomar. Voy a retraerme de. Muy bien, sigamos leyendo. ¿Qué dice allí la escritura? Dice, noten que el reposo requiere una decisión suya, retraerse. ¿Qué es retraerse? Significa retroceder, significa retirarse. Retírese. O sea, retroceda. Este no es el día para mis propias palabras, mi propia voluntad, mis propios deseos, mi propia manera de hacer las cosas. No, es a la manera de la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, con el poder de Dios, con la provisión de Dios. Eso es retraerse, no yo, mas Él en mí. Dice acá, entonces te deleitarás en Jehová. Miren que la situación de reposo, descanso es una delicia para el ser humano. Dice acá, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿Quién te va a hacer subir? ¿Tú? ¿Tu propio esfuerzo? No, porque no lo pusiste en nada. Tú te estás esforzando en retirarte, en retraerte, para que Dios pueda hacer, Dios pueda mostrarse ante ti y ante los demás con tu vida. Dice, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Todos desean el éxito, ¿no? Todos desean escalar más arriba, más recursos, más tiempo libre, eh, más salud, mucho mejor las relaciones, todo, ¿no? Queremos eso, subir. Pero ¿quién nos hace subir? Él. Él dice acá, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Decimos sí, pero no hay tiempo para deleitarse en Dios porque el hombre está ocupado haciendo ladrillos para Faraón. O sea, estamos en la actividad, ¿no? Hay que conseguir otro trabajo, hay que hacer otra maestría, hay que prepararme más, vamos a sacar otro diplomado, hay que buscar otro negocio. Esos son métodos de hombre, pero no tenemos tiempo para Dios. Y si nos piden tiempo, decimos, no, eso está equivocado. No, 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 estamos equivocados, vamos a poner a darle tiempo a Dios. No, 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 nos lavaron la cabeza, nos cambiaron el disquete. Sí, Dios quiere cambiarlo, totalmente, totalmente. Entonces mire lo que dice acá el Señor, dice, y yo te haré subir, dice Dios. Qué distinto a lo que dijo el diablo. ¿Qué dijo el diablo en Isaías 14? Yo subiré. En el fondo nosotros cuando estamos en nuestro propio esfuerzo y haciendo, intentando sacar las cosas adelante, llamando a todo el mundo, tocando todas las puertas, sin paz interior, sin descansar en Dios, sin confiar en Dios, tú estás diciendo, como dijo el diablo, yo subiré, yo voy a resolver esto, yo voy a estar adelante, yo pasaré de esta como otras veces he pasado. Bravo, ¿no? Está el orgullo, la soberbia del ser humano. Está el hombre adámico en toda su expresión. Yo subiré. Terrible. Miren cómo dice Isaías 14 cuando se refiere al diablo. Dice, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. ¿Cuál es tu tierra y la mía? Cristo. Y nos hará reposar en Cristo. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová.
y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿quién es el rey de Babilonia? Satanás. El día que tú entres en reposo, tú podrás decir esto contra el mismo diablo. ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda esta es una descripción del carácter de Satanás. Toda la tierra está en reposo y en paz. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no has subido cortador contra nosotros. El Seol, el infierno abajo, se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Ahora, yo quiero pedirles un favor, colóquenle pronombre a esos verbos que están en futuro. Tú que dices en tu corazón, yo subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono y en el monte del testimonio yo me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes yo subiré y yo seré semejante al Altísimo. Si uno lee así, uno dice, ¿en dónde estoy? ¿En qué naturaleza vivo? Yo estoy viviendo en la naturaleza de Dios, de un hombre transformado, de una mujer transformada. O yo digo seguir al Señor, pero sigo en la vieja naturaleza adámica. ¿En dónde estás? ¿En dónde te encuentras? ¿Te encuentras con un pie en el mundo, intentando en tu propia fuerza hacer las cosas como siempre las has hecho, y de otra parte con otro pie intentando en el reino, estar en descanso, en reposo, buscando que Dios te ayude? O sea, ¿en qué consiste esa mezcla tan terrible? Dios aborrece las mezclas. Dios aborrece que tu vida sea una mezcla. Al tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, un pie en la Biblia, un pie intentando confiar en Dios. Dios aborrece esa mezcla. Por eso Él dice allá en Apocalipsis, más te valiera ser frío o caliente, pero no tibio, porque yo te vomitaré en mi boca. O sea, a Dios le da asco. ¿Cuándo es que algo te da vómito a ti? No te da asco, ¿no? Dios se asquea de una persona que vive así, tanto que dice, yo te vomitaré, me das náuseas, me produces náuseas. Tenemos nosotros que mirar en dónde estamos y pedirle al Señor, escudriñame, ¿dónde estoy yo, Señor amado, con respecto al reposo y al descanso y la confianza en ti, Señor amado? Ayúdame, méteme en el reposo. Ese es nuestro clamor hoy. Si vivo y trabajo con sosiego en mi corazón, porque es lo que la persona dice, ¿no? Bueno, si yo entro en ese sosiego, en esa tranquilidad, pues si voy a mi trabajo, pero no con la ansiedad y con esa angustia de que tengo que producir, tengo que hacer, tengo que lograr más, sino voy, hago lo mío con sosiego, bien hecho, como para el Señor. Si yo estoy en ese descanso, en ese reposo interno, interior, ¿qué pregunta nos hacemos? Si vivo y trabajo con sosiego en mi corazón, ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué será mi futuro? Yo creo que así no va a conseguir ni mañana ni futuro. Eso dice el hombre carnal, el hombre adámico. Pero el hombre espiritual dice, no, si yo ando, camino, vivo en descanso y en reposo, ahí vendrá mi salvación de parte de Dios. Seré rescatado de ese sistema del mundo en que tengo que vivir como un esclavo para poder tener lo mínimo. Si yo camino en quietud y en confianza, ahí es donde yo seré fuerte realmente en el espíritu. Y Dios me dará la heredad de mi padre Jacob. Dios será Dios mismo quien me ponga sobre las alturas de la tierra. Será Dios, no yo. Entonces, ¿a quién confías? ¿Confías en la palabra, en lo que hemos leído? ¿O estás confiando y sigues confiando en ti? ¿O te parece muy difícil dar el paso de confiar en Dios
y en su palabra y dejar de confiar en ti. Porque es un paso bien interesante y bien importante. Y te quiero decir, a la carne le da miedo dar ese paso. A la carne le da temor dar ese paso. Pero si tú lo das, Dios saldrá al encuentro tuyo y te va a sostener. Si vivo y si trabajo con sosiego en mi corazón, ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué será mi futuro? Que tu alma descanse porque Dios ha prometido darte una heredad. Dios ha prometido darte una heredad. Tu alma debe descansar. Dice, el Señor promete, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una heredad es algo que Dios te da, no es algo que conseguiste trabajando. Cuando nosotros como hijos terrenales recibimos una herencia de nuestros padres, tú nunca la trabajaste, fueron ellos quienes la trabajaron, la consiguieron y a ti te tocó como un regalo. No hiciste nada por ello, pero llega a tus manos porque eres hijo simplemente. Entonces, esa es la heredad que Dios tiene. Y yo te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, miren todo lo que tiene que ver el descanso. Lo que anhelo es que tengan una perspectiva correcta del descanso y vamos hacia allá. Vamos aún más profundo. Vamos a mirar en qué consiste la madurez en ese descanso. Veamos Eclesiastés capítulo 4, los versos 6 al 8. Dice allí, más vale un puño lleno con descanso, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Entonces, aquí que nos está diciendo el rey Salomón, que fue quien el Espíritu hizo que escribiera Eclesiastés. Él está diciendo, a ver, póngale cuidado a esta escena, diría él. Hay un hombre con un puño solamente, solo un puño lleno, pero descansando. Un hombre con reposo, con sosiego interior, creyéndole a Dios, confiando en Dios. Más vale, dice, eso vale más que tener ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Ahora, dice lo siguiente Salomón. Y yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. ¿Cuál fue la vanidad que vio Salomón? Mire cuál es la vanidad que él vio. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? ¿Para quién trabajo yo? ¿Y defraudo mi alma del bien? Ahora les hago una pregunta, ¿saben qué es defraudar? Defraudar en griego es la palabra apostereo. ¿Y saben qué significa? Robar, despojar, defraudar. Cuando usted se dedica solo a trabajar en su propia fuerza, cuando no ha podido confiar en Dios, no le ha clamado a Dios, méteme en tu reposo, Santo Espíritu de Dios. Cuando tú no has clamado por ello y sigues en esa empecinado en que tienes que trabajar y hacer por ti mismo, no, Dios no tiene lugar, si no tengo tiempo, estoy cansado. No, Dios no, Dios no entra en la ecuación de mi vida. Yo tengo otros aspectos que están en la ecuación. ¿Qué estás haciendo? Estás robando a tu alma del bien. Estás robando a tu alma del bien. Le estás robando a tu alma el bien. ¿Cuál es el bien del alma? La Escritura dice claramente que el bien de nuestra alma es el Señor. Hay un salmo que dice, para mí el bien es buscar a Dios. El bien del alma es buscar a Dios. El bien de tu alma es buscar a Dios porque solo Dios sacia el alma del ser humano. Dios nos dio un alma que solo será saciada por Dios. Por eso es que la gente, aunque haga dinero, haga millonadas, si no tiene a Dios, en lo más profundo de su ser se siente vacío, se siente hambriento, se siente que falta algo que no entienden qué es. Y se siente lo que les falta es Dios. Y descansar en Dios y estar en alianza con Dios y andar en pacto con Dios y tener una señal que Dios haya dado que te diferencia a los demás impíos. Entonces, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? ¿Estás entendiendo esto? Esto para mí ha sido muy poderoso. También esto es vanidad y duro trabajo. Defraudar significa robar, despojar, defraudar. Robar, despojar nuestra alma del bien. Podemos vivir tan ocupados que robamos a nuestra alma de lo único que la nutre y sacia, que es el amor de Dios para con nosotros
y la confianza en Dios que genera ese amor. El amor de Dios genera en nosotros confianza en nuestro corazón. El Señor dijo, Jesús dijo, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Jesús nos está hablando del reposo. Jesús dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Usted no puede decir que camina con el Señor si no ha entrado en el descanso de Dios. Podemos estar intentándolo y vamos a ver ahora en qué consiste intentarlo y cómo puedes calificarte y decir, yo entré o estoy intentándolo. Porque sé que todos ustedes aman a Dios y están buscando a Dios, porque están aquí sentados escuchando jueves tras jueves. Hay algo de Dios que los está trayendo. Pues hoy es el día como decimos, de que te caiga la moneda de 20, de que Dios te responda, de que Dios te conteste. Muy bien. Otra cita para seguir considerando el reposo. Jeremías 42:10. Dice la Escritura, Dios habla al pueblo en estos versos cuando ellos están pensando en volver a Egipto. Este es un pasaje en el cual ellos están diciendo, vámonos para Egipto, vámonos al mundo. Esto no funcionó, Dios no funciona. Estar orando, estar pidiendo, no recibo respuesta, nada sucede en mi vida, todo es lo mismo. Volvámonos al mundo. Nada, no más iglesia, no más Biblia, no más oración. Vámonos a lo que siempre hemos hecho y como lo hemos hecho. ¿Qué les dijo Jeremías? Dice, si os quedareis quietos en esta tierra, acuérdense, descanso, reposo, quietud, confianza, son 4 palabras que van juntas. Vuelvo y repito, descanso y reposo. Y la otra dupla es quietud y confianza. Yo los tengo en mi mente y en mi corazón memorizados. DR y Kiko. DR, descanso y reposo. Kiko, quietud y confianza. Quietud y confianza. Descanso, reposo, quietud y confianza. En descanso y en reposo será tu salvación, será tu rescate. Y en quietud y en confianza será tu fuerza. Eres fuerte cuando estás quieto, confiando en Dios, confiando, quieto en Dios. Él sabe para dónde me lleva. Y entonces él les dijo esto. Jeremías, a ellos cuando estaban intentando volver a Egipto, les dijo, si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Está hablando Dios a través del profeta Jeremías a esta gente. El Señor sufría porque su pueblo sufría. Dios sufre cuando nosotros sufrimos. Y Él sabe que muchas veces tiene que hacernos pasar por sufrimientos para transformarnos, para cambiarnos, como cuando uno corrige a un hijo. Sí, yo a un hijo lo corrijo, a un hijo le puedo dar vara cuando era pequeño, pero yo me dolía tanto y más que el mismo muchachito al que yo corregía. Me sentía con el corazón arrugado. Y la esposa, si era la que corría, a uno le decía a la esposa, me siento el corazón arrugado por tener que correr a este muchacho. Me siento el corazón, hoy mijo, esto me afectó esto. Dios es afectado por el hecho de que nosotros suframos. Y Él tiene que corregirnos muchas veces y causar dolor en nuestra vida para ser limpiados. Pero Él sufre. Entonces el Señor sufría porque su pueblo sufría. Ahora preguntamos, ¿no estaba Israel sufriendo también en el desierto aquí en Risa? Claro. Estaban a casi 39 años, 38 años de poder llegar a la tierra de promesa cuando están en Risa. Apenas llevan 1 año y medio de estar caminando con Dios en el desierto. Dios sufría de verlos por el desierto. ¿No estaba Israel sufriendo también en el desierto aquí en Risa? Y allí donde están sufriendo de esa manera, un papá que le está diciendo al hijo, yo te tengo que corregir, tienen que suceder estas cosas para que cambies, para que tú me entiendas, para que reflexiones, para que pienses. ¿Y qué es lo que Dios les está enseñando en medio del sufrimiento que están teniendo? Les está enseñando sobre el reposo. Si tú estás viviendo una vida de sufrimiento, de dificultades, de mucho tiempo, de muchos años, aún conociendo al Señor, hoy es el día en que tú puedes decir, creo que el secreto de que las cosas no han funcionado y no van a más, es que yo no he entrado en el reposo de Dios. No he entrado en el reposo. Y una señal de que no he entrado en el reposo es que no tengo las lenguas. Espero que Dios te esté hablando esta noche. Y sé que a muchos de nosotros nos está hablando Él esta noche. ¿No estaba Israel sufriendo también en el desierto aquí en Risa? Y Dios también estaba sufriendo. Y Dios quería quitar ese sufrimiento de ellos y de Él.
Y entonces Dios para eso, ¿qué les está diciendo? Venga, les enseño el reposo, es lo que yo anhelé. La culminación de mi obra en ustedes es el reposo. El reposo es significado de que entraron en mi reino. El reposo es una señal de amor entre tú y yo. Nuestra relación sí está funcionando. El reposo es una manifestación de que sí estamos caminando en alianza. El reposo hará que tú escuches la voz de mi Santo Espíritu. Eso es lo que Dios nos está diciendo esta noche, a ti y a mí. Entonces, sé que Dios te está hablando. Otra cita, Habacuc 3:16, hablando del reposo. Aquí el profeta es un ejemplo para nosotros. Vivió nada menos que en el tiempo en que Nabucodonosor estaba a punto de tomar a Jerusalén, época que fue terrible. Y mire la forma en que reacciona Habacuc ante semejante situación. Están a punto de sitiar la ciudad y de tomarla. Una nación absolutamente mucho más fuerte que ellos. Oí, o sea, Habacuc empezó a oír las noticias. Oí. ¿Cuántos nosotros a lo mejor estamos pensando, tengo que irme a este país, la noticia? Mira lo que dicen, vea mi hija, vea mi hijo lo que están diciendo, vea lo que va a suceder, vea para dónde vamos. Y estamos pensando, tengo que irme, tenemos que irnos, tenemos que irnos. Si Dios no te lo ha dicho, creo que antes hay un ejercicio bien importante y es preguntarte si estás en reposo y en quietud delante de Dios, para que puedas oír la voz de Dios si Él quiere que te das o te quedes. Pero lo primero es estar en reposo y en quietud. Oí, o sea, empezó a oír las noticias el profeta, dice él, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien, este es el verdadero Habacuc, el Habacuc espiritual, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Si tú estás en la angustia, este es tu día en que digas, yo quiero entrar en el reposo de Dios, acepto entrar en el reposo de Dios, méteme, Santo Espíritu de Dios, en tu reposo, méteme en el reposo de Dios. Hoy es el día de mi angustia y estaré quieto en este día cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. O sea, al pueblo de Jerusalén subirá un invasor con todas sus tropas. La nación iba a ser invadida por otra poderosa del norte. La situación era difícil, pero Habacuc, aunque oía las noticias y se asustaba, decidió, esto es importante, me quedaré quieto, voy a descansar en Dios, voy a descansar en Él. Ahora estoy mirando, pero ¿cómo es uno para descansar en Dios? Sí, que Dios me ama, sí, está bien, pero eso es suficiente para que entre en el descanso. Es necesario que sepas que Dios te ama. Vamos a ver cómo es que Dios te muestra su amor. Muy bien. Entonces Habacuc dijo cosas como estas, el Espíritu Santo a través de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con toda esa situación, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual es en mis pies como de siervas. Las siervas tienen sus pies diseñados de tal manera que ellas se pueden sostener en las rocas más duras, no resbalan. Dice, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Y dice acá la escritura en Habacuc, al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerda. Era toda una alabanza la que levantó Habacuc. ¿En medio de qué? De un día de absoluta angustia. En esta nación creo que hay razón para estar angustiados. Y es el tiempo. Ahora, si toda la gente está en angustia, en fin, y te ven en esa paz y ven que Dios está cuidando de ti, poniendo de ti, te van a preguntar, óyeme, ¿qué es lo que tú haces? Eres diferente, hay una señal en ti que te hace distinto, distinta, cuénteme qué es lo que hay que hacer. Y ahí tendrás la oportunidad de compartir del Señor, porque la señal la ven. ¿Cuál es tu descanso, tu reposo en Dios, tu confianza en Él, tu quietud y confianza, tu descanso y tu reposo? Volviendo a revisar la actitud del pueblo de Israel en Números 15, de donde venimos, Limna, ¿cierto? Cuando no creyeron en Ritma, no entraron en su reposo. Recuerden que en Ritma el Señor le dice, suban y tomen la tierra prometida. Hacía un año que habían salido, un año largo, con unos 2, 3 meses que habían salido de Egipto. Y Dios les dice, ya, vayan, tomen la tierra, aquí estamos en el límite, vayan y tómenla. 40 días demoraron en atravesarla y devolverse, trayendo pruebas de cuán fértil y maravillosa era esa tierra. Entonces, cuando Él les da esa orden, ellos no entraron en su reposo.
Dios quería introducirlos al reposo, pero por no creer se quedaron postrados en el desierto como retama, como basura, desechos en el desierto, como leños secos que van rodando con el viento sobre la superficie arenosa del desierto, como esqueletos de animales muertos. Así quedaron prácticamente 600,000 hombres que salieron teniendo 20 años o más de Egipto. ¿Saben lo que es 600,000 personas botadas en un desierto? Creo que habría huesos suficientes, ¿no? Habría retama suficiente, y todo por no haber creído en Dios, no confiar. Cuando le dijo, entren y tomen la tierra. Hay gigantes, yo voy a pelear por ustedes. ¿Cuál es el problema? Yo soy Dios. Pero ellos no pudieron creer, entonces no pudieron entrar. Entonces, se quedaron postrados en el desierto como retama, aunque las obras suyas, las de Dios, están acabadas desde la fundación del mundo. O sea, aquí viene el por qué hay que confiar en Dios, además de saber que me ama y me dio a su Hijo Jesucristo para cambiar mi eternidad. Pero además de eso, ¿qué sucede? Cuando Dios hizo al hombre, ya había jardín. Cuando vinieron las aves, ya había árboles y semillas. Dios es un Dios que había preparado todo. Por eso aquí nos dice, aunque las obras suyas, las de Dios, estaban acabadas desde la fundación del mundo. Cuando Dios creó al ser humano, ya tenía una casa completa. Había agua, había luz, había lluvias, había sembradíos, había peces en el mar, había animales sobre la tierra, había aves, estaba todo listo para el hombre. Ese es Dios. Cuando Dios dijo, hoy la casa está lista para el hombre que voy a crear, entonces creó al hombre. ¿Dónde está eso, pastor, que uno pueda creer de esa manera? Salmo 139, por favor, acompáñenme. Salmo 139 en sus Biblias. Esto es algo que tienes que permitir que el Espíritu grabe como con fuego, como con cincel en tu corazón, porque si no, nunca podrás disfrutar, entrar en el reposo que tiene para ti Dios. Vamos entonces a Salmo 139. Es algo tan poderoso y tan hermoso que has de meditarlo y sembrarlo en tu corazón. Sembrarlo en tu corazón. Salmo 139. Vamos al verso. Vamos a leer desde el verso 13. Salmo 139, verso 13 en adelante. Dice, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosos son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Pregunta, ¿tu alma sabe bien esto? ¿Tu alma sabe bien esto? ¿Tu alma sabe muy bien que Dios fue quien te formó en las entrañas, que te hizo en el vientre de tu madre? ¿Tú tienes esa certeza? Porque si no, dígale al Señor, acepto, Señor, que tú me formaste, que tú formaste mis entrañas y que tú me hiciste en el vientre de mi madre, Señor. Acepto y recibo esa realidad, esa verdad. Sigue diciendo acá la Escritura. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Aquí el Espíritu Santo está equiparando la fertilidad y la maravillosa estadía que tuvimos en el vientre de nuestra madre como si fuera lo profundo de la tierra. Dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, tus ojos vieron mi embrión. Los ojos de Dios te vieron como embrión. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Ahora, no solo en ese libro está el que tú ibas a tener los 5 dedos, ibas a tener 2 manos, 2 brazos, 2 piernas, un hígado, etcétera, sino que estaban todas las obras que Dios había de antemano propuesto que Él iba a hacer a través de ti. Por eso la Escritura dice, allá en Efesios capítulo 2, ¿cierto?
que nosotros fuimos formados como una obra artesanal por la mano de Dios, ¿cierto? Para que anduviésemos en las obras que Él preparó de antemano para cada uno. Cuando Dios habla de este libro, habla de que Él tuvo y escribió una agenda para ti. Dios escribió una agenda para mí. Ahora, esa agenda tuvo una noche y está caminando en un día. En el día, hoy en día, hoy. La noche corresponde a todo ese tiempo en que tú anduviste sin conocer al Señor. Mi noche fueron 30 años porque yo conocí al Señor. Él me dio su Espíritu Santo 2 días después de haber cumplido 30 años. Mi noche duró 30 años y 2 días en que anduve sin Dios, en toda la corrupción de mi alma, en toda la perversión, haciendo todo lo que es totalmente ofensivo al Señor. Yo anduve 30 años y 2 días. Mi noche fueron 30 años y 2 días, pero amaneció. Y entonces, de allá aquí a los 75 años, llevo 45 años en que la agenda de Dios se está llevando a cabo en mi vida. Entré en el día de Dios, en la agenda del día de Dios. Entonces, para ti hubo una agenda. Tu noche duró todos los años en que anduviste sin Dios y sin creer en Él y sin confiar en Él, rechazándolo. Pero el día que tú recibiste al Señor, comenzó el día, se acabó la noche. Y Dios a través del día te está llevando para meterte al final al reposo del cual Él nos ha hablado. Pero para reposar en Él no solo sé que me ama, sino que además Él escribió una agenda para mí. Ya está escrito lo que Él quiere hacer a través de mí. Las obras ya están determinadas. Dios determinó a cuántas gentes voy a predicar, a cuántas gentes voy a enseñar, a qué lugares voy a ir. Si todo está escrito, por eso la Escritura dice que Dios ya había preparado todas las cosas. Por eso Dios, cuando terminó creando al ser humano, Él dijo, todo está hecho, ya preparé todo. Ya está determinado todo, voy a descansar de obras, ya están todas determinadas. Y entonces Él dijo, bueno, ya está todo determinado, está todo creado, entonces ahora sí vámonos al último día de la creación. Como todo está hecho y está determinado para el bien del hombre, para que Él sea la alabanza de la gloria de mi gracia, yo ahora lo que quiero es tener comunión con el hombre. Yo ahora lo que quiero es que el hombre confíe en mí y yo pueda confiar en el hombre. Y caminemos al unísono para llevar a cabo esas obras que yo determiné en la agenda que tengo para cada uno de ellos. Y que ellos se gocen en caminar en mi agenda y no en su propia fuerza, porque si yo determiné esas obras, se van a hacer con mi poder, porque son mis obras a través de, no son las obras de ellos en el poder de ellos, son mis obras con mi poder, con mi Espíritu Santo, pero a través de ellos. Entonces descanse. Dígale al Señor, acepto la agenda que tienes para mi vida. Señor, ya basta de mis agendas. No, yo me propuse, yo me acuerdo, recién comenzando mi vida con el Señor, yo tenía en mi cabeza que tenía que sacar una maestría en administración, tenía que hacer alguna especialización en ingeniería, tenía un poco de programas y de proyectos, pero era mi agenda, no era la agenda de Dios. Hasta que Dios un día cualquiera me mostró y me dijo, usted nunca ha amado la ingeniería. No se mienta, no se engañe, usted nunca amó la ingeniería. Y usted ahora está andando conmigo. Y yo te llamé para hacer luz y para llevar entendimiento. Esas son mis obras a través tuyo. Y entonces en los siguientes 25 años anduve por 17 países enseñando principios. ¿Acaso esa era mi agenda? De ninguna manera. Era la agenda de Dios. Y todo funcionó en Él, por Él y para Él. Financiado por Él, programado por Él, establecido por Él, puertas abiertas que Él había, desde la fundación del mundo había establecido, se abrirán estas puertas y este hombre irá a enseñar lo que yo quiero que enseñe. Porque yo quiero enseñar a través de Él. Yo no soy especial. Lo único que yo tengo especial es mi responsabilidad ante Dios. Pero yo no soy más especial que tú tienes tu propia responsabilidad. Pero tienes tu agenda. Tienes tu agenda, descansa en esa agenda. Dígale a Dios, déjame conocer tu agenda, Señor. Levántese cada día, dígale, Señor, ¿cuál es tu agenda para mí hoy? Y mientras Él te muestra algo, siga en su trabajo, hágalo, pero sosegadamente, con paz interior, como para el Señor. Diga, Señor, tú sabrás hasta cuándo voy a estar aquí. Gracias, Señor. Hoy, que yo sea una señal, que mi reposo, mi descanso, mi confianza, mi quietud interior sean una señal y que los demás me pregunten, oye, varón, ¿cómo es que vos le haces? Oye, mujer, ¿cómo es que vos le haces? Y yo pueda compartir, pueda decirles, Dios salva.
Dios rescata de ese trote en que vive la gente, pues, angustiada por qué voy a comer, qué voy a vestir, qué voy a beber, cómo voy a pagar arriendo, cómo voy a pagar universidades, cómo voy a... Dame esas personas para decirles, Dios salva en la obra que hizo en Jesucristo. Dios salva de esa carrera que te va a matar. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Dios me ama y por amor, Él me escogió para que sea un instrumento en las manos de Él, a través del cual Él quiere realizar cosas que ya estableció. Él ya descansó, dijo, no, ya el plan está hecho, la agenda está hecha y simplemente se hace. Y ya. Ahora, repito, a la carne, al hombre viejo, al hombre que está siempre creyendo y confiando en su propio poder, esto es absolutamente mortal, esto es temeroso, esto le da pánico al viejo hombre, porque se siente, deja de estar en el trono. Ya no soy yo el que subiré, es Él quien me subirá, en su manera, a su tiempo, con su poder, en su fuerza, de acuerdo a su agenda, no de acuerdo a la mía. Hacia allá es donde Dios quiere llevarnos. Ese es el destino final, es el propósito final, eso es entrar en el reino. Y en esa actitud continua oirás la voz de Dios para que te esté guiando a que hagas lo que Él quiere hacer a través de ti cada día. Cuán preciosos, Dios, me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Yo despierto y aún estoy contigo. Ahí estamos. Nuestro destino final es estar con Él, descansando, reposando. Dios ya tiene determinado todo lo que quiere hacer con mi vida. Simplemente trata que yo lo conozca, me lo haga saber en su momento. Y yo entonces, Señor, de acuerdo, pues tú lo que tú quieres, vamos a hacerlo. Tú en mí, tú a través de mí, en tu fuerza, en tu poder. Y gracias, Señor. Entonces ahora sí entendemos lo que dice acá, porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Dios tiene un reposo al cual quiere que entremos. Cuando Dios hizo al hombre, quería reposar en él y que él reposara y que el hombre reposara en él. El hombre en Dios y Dios en el hombre, ¿cierto? Pero la incredulidad y el pecado separaron al hombre del reposo de Dios. La incredulidad y el pecado nos separaron de ese reposo. La redención que nos mostró en Limna es para introducir al hombre en el reposo que se nos muestra en Risa. En Limna dijo, ustedes para ser libres de la incredulidad, lo primero, el primer pan que amasen cuando entren a la tierra prometida, tendrán que comerlo también, además de que me lo ofrecen como ofrenda. Lo primero de las primicias, el primero, la prioridad. Yo quiero ser la preeminencia en todas las cosas con ustedes. Si ustedes tienen a mi Hijo Jesús y la obra de Él como preeminente, como lo primero, todos los días de su vida, ustedes van a ser libres de la incredulidad y de esa autoconfianza en el poder de ustedes mismos. Podrán creer, podrán confiar, podrán entrar a la tierra de promesa, podrán tener reposo. Eso fue el himno, ¿cierto? Y luego dice, si ustedes pecaren, entonces van a ofrecer un novillo y van a ofrecer un cordero de expiación. O sea, mostrándonos, si pecan, en mi Hijo Jesús ustedes tienen el perdón de pecados. ¿Cierto? Coman de este pan que es el cuerpo de Jesús, ¿cierto? Que es el cuerpo partido por ustedes, un pan amasado con flor de harina, una harina que no tenía la cáscara que envuelve el grano, que es una cáscara dura como un plástico. Jesús fue un hombre molido por nuestra maldad, partido a lo sumo, quedó como molido su cuerpo. Pero en él no hubo dureza, en él no hubo incredulidad, en él no hubo confianza en sí mismo. Y él quiere que seamos como él al comerlo, que él sea nuestra constitución. Si en él no hay incredulidad, si en él no hay confianza en sí mismo, pues en nosotros va a suceder lo mismo. En nosotros no habrá incredulidad y no habrá confianza en nosotros mismos, sino en él. De eso se trata la circuncisión del corazón que dice la palabra, ¿no? Que nosotros somos de aquellos que servimos a Dios en el espíritu y que no confiamos en la carne. Esos son los que son la circuncisión de Dios en el espíritu. Tú eres circuncidado cuando ya no confías en ti mismo, en el yo subiré, yo haré, yo voy a tocar puertas, yo voy a resolver esto, yo como otras ocasiones saldré adelante. No, 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 no. Si hay circuncisión, el yo desapareció, el yo no sirve para nada, el yo es un muerto.
Y aquí el todo es el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que el Señor está intentando. Dios determina otra vez un día, ¿no? Es decir, en el Antiguo Testamento era el séptimo día en figura, pero esa otra vez, cuando dice que Dios determina otra vez, esa otra vez se refiere a lo que es el descanso ahora en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el día de reposo en el Nuevo Testamento? Pues la Escritura dice en Hebreos 4:11, hoy. Y esto nos va a hacer entender algo muy importante. Sigamos bien. En Hebreos 4:11 está la lección de risa. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En Números 15:36 se cumple el otro significado de risa. Cuando comenzamos la lección de risa, dijimos que risa tenía dos significados que eran totalmente antónimos. El uno significaba descanso, algo muy bueno, algo muy agradable. Pero el otro significado de risa, ¿cierto? Es ruinas, escombros, montón de piedras. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué risa tiene esos dos aspectos que son totalmente opuestos el uno al otro? El uno es reposo y el otro es ruinas, escombros, montón de piedras. Recuerden que en número 15:36 toda la lección comienza con que en el pueblo de Israel encuentran a un hombre recogiendo leña el día sábado. Y entonces toman a este hombre y lo llevan ante Moisés y Moisés. La escritura dice que este hombre debe morir. ¿Qué hacemos con él? Y mientras Moisés da algún veredicto, dice, métanlo a la cárcel mientras yo le digo qué hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que encontramos allá? Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Aquí hay algo muy importante. Si tú no entras en el reposo, lo único que hay es muerte. Muerte espiritual, totalmente separado de Dios. Llega el día en que no confías, no crees y sencillamente apostatarás de Dios, te apartas de Dios. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Eran alrededor de 600,000 hombres. De modo que debió ser grande el montón de piedras, ¿cierto? Que quedó encima del cadáver de tipo. Risa significa también lo que le pasó a este hombre. Increíble. Ahora sí lo entendemos. ¿Qué era risa? Risa es un llamado al reposo. Pero si no hay ese llamado, solo espera muerte espiritual a la persona. Y al final es como si hubiéramos quedado bajo un gran montón de piedras, sepultados por ese montón de piedras. Entonces, esta es la lección que Dios tenía para nosotros en risa. Muy bien. Entonces, creo que hay elementos muy importantes que vimos en esta noche. Quiero que escuchen lo siguiente. Vamos a orar ahora después de que me escuchen lo que estoy diciéndoles. Quiero que oremos aceptando que queremos entrar en el reposo que Dios quiere y tiene para nosotros. Vamos a orar pidiéndole que nos dé el orar en otras lenguas. Vamos a orar diciéndole que presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, con propósito de reino. Y recuerden, el reposo es reino, con propósito de reposo. Vamos a presentarle nuestro cuerpo al Señor con un propósito de reposo. Vamos a presentarle nuestro espíritu y nuestra alma con un propósito de reposo, que es un sacrificio santo, o sea, apartado para propósitos de reino, ¿cierto? Y es un sacrificio que le es muy agradable a Dios. A Él le es agradable que nos ofrezcamos de esa manera, rendidos enteramente, como muertos. Muy bien, para que Él pueda manifestar su vida a través de nosotros. Y vamos a pedirle entonces que nos dé el bautismo en el Espíritu Santo con la manifestación de orar en otras lenguas. Ahora, la Biblia, de todo lo que las palabras que son el lenguaje del Espíritu, palabras espirituales, la única palabra que tiene escrita la Biblia es la palabra Abba. Se escribe A, B larga, A. Abba. Y es una palabra que en el lenguaje del Espíritu es la manera en que el Hijo llama amorosamente al Padre. Abba es una palabra respetuosa, pero a la vez es de mucho cariño, de mucho amor, de mucho reconocimiento. Abba. Repito, A, B larga, A. Abba. Si nosotros creemos que el Espíritu Santo quiere darnos su propio idioma, usar nuestra lengua para Él hablar a través de nuestra lengua, con nuestra lengua, entonces lo voy a invitar después de orar, le voy a invitar a que ustedes repitan la palabra Abba, Abba, Abba.
Y si yo te dijera que lo digas un poco más rápido, tú dirías, Abba, 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 Abba. Al final lo que estás diciendo realmente es va, 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 ¿no? Abba, 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 Abba. Comienza con esa sílaba. Va, 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 va. Y permita que el Espíritu Santo empiece a agregar palabras de él. Baba kiasaya, Baba saita kuriandai, Aba baba kiantai kuriataraita toisori. Deje que él ponga esas palabras. Ese es el lenguaje de él. Nosotros en fe diríamos, acepto que él use mi boca. Y en fe le estoy permitiendo que use mi lengua con la única palabra que él me muestra que, que sé que es del Espíritu, Abba. Y él va a empezar a manifestar su lenguaje a través tuyo. Esas palabras para ti inicialmente no significan nada, ni pasan por tu mente porque no tienen significado, pero salen de tu vientre y pasan por todo tu aparato, yo diría respiratorio, por tu garganta y salen por tu boca. Por tu mente no pasa nada, pues. Pero es el Espíritu el que está manifestando su vida, te quiere meter en el reposo, incluyendo el de la oración, que ni siquiera para orar lo vas a hacer en tu propia fuerza, sino es Él quien va a orar a través de ti. Lo único que le prestas es tu cuerpo, eres como un instrumento, es como una vasija. Y entonces vas a tener las lenguas, siempre y cuando tu propósito cual sea, reposo. Quiero aceptar, quiero entrar, quiero tener, quiero vivir en el reposo tuyo, Señor amado. Tú determinaste que aún el orar ya estaba determinado por ti. Y debe ser en el Espíritu, Señor, no solo en el entendimiento, sino en el Espíritu. Quiero que vivas tu vida, manifiestes tu vida, la vida del Espíritu Santo a través mío, a través de mi boca. ¿Ok? A través de tu boca. Muy bien. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vale. Pues allá donde estás, siéntate bien. Deja la posición de sueño que tienes o una posición que sea como atractiva para quedar somnoliento. A ver, sacúdete, como dice, sacuda la cabeza y diga, bueno, aquí estoy, pues. Vamos a orar. Y luego vas a hacer el ejercicio que te he insinuado. Así fue como yo recibí las lenguas, después de 2 años de estar peleando con Dios porque no las recibía, pero a mí nunca me dijeron que las lenguas estaban ligadas al reposo, nunca me explicaron qué era el reposo en muchos años. Hoy lo hemos visto de una manera, creo, muy clara. Muy bien. Dios dice que hoy es el día de reposo, ¿no? Si Dios dice, entra en el reposo, ¿cuál es el día que hay que entrar en el reposo? Hoy, hoy. Y entonces encontramos que si Dios dice hoy, ¿hoy qué es? Jueves. Entonces Dios dice, hoy, jueves, entra en reposo. Mañana es viernes, entonces mañana en la mañana, ¿qué debes hacer? Hoy, entra en reposo, el viernes. Y el sábado, hoy, entra en reposo. Y el domingo, hoy, entra en reposo. Hoy domingo, hoy lunes, hoy martes, hoy miércoles, hoy jueves, hoy viernes, hoy sábado. Todo hoy es el día para estar en el reposo de Dios, confiando en quietud, en descanso y en reposo, de que ella tiene una agenda y que simplemente quiero es entender, oír qué tiene él en la agenda hoy a través de mí, a través de ti. Eso es todo, eso es reposo. Él me ama, él te ama. Amén. Bueno, entonces vamos a orar. Si estás de acuerdo con esta oración, simplemente vas a decir, amén, Señor. Estoy de acuerdo con esa oración. Entonces, vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, en esta noche queremos rendirnos a ti, oh Dios. Hoy declaramos que somos como muertos, oh Dios, en una debilidad absoluta, aún en la oración, porque no sé qué pedir en cada circunstancia, en cada día. Y si supiera qué pedir, no sé pedir como conviene. De modo que estoy totalmente como muerto en la oración, como muerta en la oración. Quiero entrar en el reposo, Señor. Acepto el llamado tuyo. Hoy es el día. Y hoy digo, acepto, Señor. Méteme, Santo Espíritu, en el reposo tuyo. Méteme, por favor. Ese es el propósito. Jesús vino para limpiarme, pero el Espíritu Santo vino para meterme en el reposo. Santo Espíritu de Dios, te acepto y te recibo como aquel que vino para meterme en el reposo de Dios. Hoy, Señor, quiero decirte que presento mi cuerpo a ti y ante ti como sacrificio vivo,
apartado para el propósito del reino. Un sacrificio que te es totalmente agradable, Señor, sumamente agradable es para ti, que yo me presente y me ofrezca para que tú vivas tu vida en mí, para que el Espíritu Santo se manifieste a través de mí. Y te doy gracias por ese privilegio, Señor. Gracias. Gracias, Señor de gloria. Rindo a ti todo mi cuerpo, incluyendo mi lengua, Señor. Tu palabra dice que la lengua es como un pequeño timón que dirige un cuerpo tan grande como un buque. Un cuerpo tan grande es dirigido por por un pequeño timonel, oh Dios. Así es la lengua. Ella dirige mi vida, la dirección de mi vida. Yo quiero que el Santo Espíritu de Dios sea el timonel que mueve mi lengua y que le dé rumbo a mi vida, según lo que Él quiera para cada día, Señor. Dame el don de lenguas que tú prometiste, Señor Jesús. La Escritura nos dice que tú dijiste que todo aquel que cree en tu nombre hablará en otras lenguas. En el nombre de Jesús yo quiero hoy hablar en otras lenguas, las lenguas del Espíritu Santo. Aquel que cree en tu nombre, Señor, echará fuera demonios, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Si comieren cosa mortífera no les dañará, Señor. Yo quiero que esas señales sean sobre mí para tu gloria, bendito Dios. Y te doy gracias. Quiero las lenguas, Señor. Las acepto y las recibo como una manifestación de mi rendición, oh Dios, de que he sido enlazado, quebrantado. Mi servicio hoy dice, sí, Señor, necesito la gracia tuya, necesito la vida del Espíritu Santo manifestándose a través de mí. Y te doy tantas gracias, Señor. Gracias, Dios de gloria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, hablo en otras lenguas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ahora, allí donde estás, te voy a pedir, pronuncia esa palabra, Abba. Pronúnciala en forma continua, seguida, Abba, 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 Abba. Y recuerdas, terminas diciendo la sílaba, ba, 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 ba. Entonces, pronuncia esa sílaba, ba, 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 kia, y deja que salgan otras palabras que no tienen ningún sentido, significado para ti. Baba, sia, saya, baba, kai, kuria. Y vuelve a la palabra, baba, baba, sita, kai, baba, yatamaisai, kuriantaya, koita, ratoida, suri, saida. Baba, kiasai, masia, sanda. Baba, kiatakaita, turia, sia, kaita, soria, sadi. Baba, sia, tai, onso, kosi, hahaya, kutiata, bakai, turia. Baba, siantai, kuria, tasita, ika, yakaira, katoro, totia, suri. Oh Señor Jesús, pon tu mano sobre cada uno de nosotros y bautízanos. Bautízanos en tu Espíritu Santo. Camina hoy en medio de nosotros, bautizándonos y dándonos la evidencia de ese bautismo, la evidencia de las lenguas, Señor. Gracias. Baba siatai. Baba sitantai kuri ita haya kaita toyasori suidi. Aba baba kai kuriantai. Baba sita isa hai. Baba kurriantai tautoria sia tatai suria sadi. Baba bakuantai usu hui akayako tototia suiri. Baba kiantai osoita kaimakori suti tataya koria suiri. Baba soa tamatoi suriantai kuria tataita toshori kulurukai kantia. Ivo kosnoko soy suata onso tiatai. Como kiamatai konto yotoia tai hakaya kanta kori suiri. Botia sakaita totia basi, baba kai kuri, baba, baba, baba siatai kori antai kuri sita, baba kuria taita toria lara shodi, ita yantara kori, baba koya taita, baba sita kaita tua tai torisia taya kodia suiri. Vamos, démonos siquiera unos 2 minutos más en que puedas estar en fe abriendo tu boca con todo el deseo de entrar en el descanso, en el reposo de Dios, aún en la oración. Reposa de estar guiando tu vida
que sea el Espíritu Santo a través de las lenguas guiando tu vida por las palabras que Él pronuncia con tu boca. Demuéstranos, Señor, necesitamos demostraciones de tu Espíritu y de tu poder en esta noche, Señor amado. Demuéstranos que ciertamente nos has recibido como propiedad tuya, que nuestro espíritu, alma y cuerpo son tuyos, Señor, que eres el Señor de nosotros. Allí donde el Espíritu está, allí está el Señor. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Baba, Kiatai, Sori, Andiatai, Sorisa, Baba, Kotiantai, Kuria, Tita, Baba, Sitai, Okoria, Suiri, Kaya, Kaita, Baba, Sondia, Soy, Ku, Usiatai, Kosi, Antai, Kuria, Larabasita, Taya, Baba, Kianta, Kaita, Tori, Suiri, Kayata, Totia, Suiri. Métenos en tu reposo, amado Dios, te lo pedimos. Santo Espíritu, métenos en tu reposo, Señor amado, en el descanso, en ti, Señor, en la confianza en ti, Señor amado. Gracias. Tú pides, oh Señor, lo que se debe pedir y como conviene. Bendito seas. Baba Kiatai, Osita Tai, Kutiantai. Camina en medio de nosotros, Señor Jesús. Pon tu mano sobre cada uno de nosotros, oh Dios. Oh Señor, pon tu mano bautizándonos en tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos y damos gracias. Gracias. Gracias, Señor bueno. Gracias, Señor poderoso. Bendito eres. Bendito eres, Señor de gloria. Gracias. Gracias, Señor bueno. Gracias. Baba. Baba Kiandaya. Baba Sia Tai Kuriandita Ratoyo soy. Korianda Taita Titor Loroshara Korontoro Toy Suiri Taitara Kotiatori Suiri. Baba, Baba, Baba Sai, Baba Kia, Banda Kayata, Baba Ikia Tai, Baba, Baba Saita Kuria Taitara Soria Taya. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias por tu obrar, el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de lengua, Señor amado, con la señal de lenguas. Bendito seas. Gracias. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios de gloria, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Santo. Gracias, Señor. Amén y amén, oh Dios. Bueno, gracias, Señor. Continúa cada día haciéndolo antes de acostarte, en la mañana. Si tú usas el don que Dios te ha dado hoy, así sea con pocas palabras, Él va a ir enriqueciendo, va a ir manifestando más y más el lenguaje de Él con muchísimas más palabras. Amén. Bueno, muy bien. Damos gracias a Dios entonces. Damos gracias a Dios.